Bugonia y Red State serán nuestros temas en este crossover. Bienvenidos. Esto es Crossover. Dos películas, una temática y 1000 razones para debatir. Con Iván Morales y Charlie del Río. Comenzamos. Bienvenidos al podcast Crossover. Yo soy Iván Morales. ¿Cómo estás, Charlie? Yo soy Charlie del Río. Me da muchísimo gusto estar nuevamente contigo, Ivanovich, con quienes nos hacen el honor y el favor de acompañarnos. Hemos recibido comentarios muy bonitos. De verdad que los agradecemos. Agradecemos la generosidad de sus palabras, de seguir comentando también en redes sociales o en las mismas plataformas de podcast del crossover, lo que aquí charlamos, las películas que estamos comentando o series en algunas ocasiones. Oye, y hoy además quiero mandarle un saludo especial a Alejandra García Méndez, la amiga ex productora de Cinemanet hace mucho tiempo, que nos hizo el honor de ayudarnos con el audio de la intro y la salida en esa nueva etapa de crossover. Se lo pedí, lo grabó nuestro productor Jaime Rosales, el buen James, lo editó, lo presentó y yo no le avisé a ella que ya había salido. Bueno. Resulta que una de sus amistades escuchó el podcast y le escribió, oye, ¿eres tú? ¿Es tu voz? Suena como tu voz. Entonces estuvo padre que fuera encontrado así, porque además ella había hecho un casting porque fue en el episodio de Autos, Mota y Rock and Roll. Entonces ella había hecho casting para una voz en off, no sé si de promocionales, de algo relacionado con Autos, Mota y Rock and Roll. No quedó, entonces por eso le extrañó que una amiga le mandara un video de Autos, Mota y Rock and Roll, que era el podcast crossover. Entonces, bueno, en fin, al final me da gusto que nos haya ayudado, reconocer como siempre su profesionalismo y su talento, y que pues finalmente sin querer, ¿no? Alguien más escuchó ese crossover. Qué padre, sí, muchas gracias. Está bonita la nueva intro. Y pues vámonos, si te parece bien, con las películas de hoy que valía mucho la pena comentar. Por eso estamos saliendo un poquito tarde. No sé qué tanta gente se dé cuenta que no está publicado a las 6 de la mañana como usualmente lo hago. Salimos un poquito más tarde porque creímos que sí era importante hablar, sobre todo de Bugonia, que evidentemente es la película de la que todos deberían estar hablando. Lo nuevo de Yorgos Lanthimos siempre llama la atención. Es un cineasta que a mí me parece desigual, pero siempre interesante. Desigual, Sí. Pero siempre interesante. Creo que es una buena forma de describir el cine de él. Desigual, siempre interesante y siempre con Jesse Plemons y Emma Stone, al parecer. Que ya es como parece el cine de Christopher Guest, que eran los mismos actores en diferentes papeles, pero está padre verlo. Está ya en cines y yo pensé unirla con una película de la cual ni tú, Charlie, que eres el experto de expertos, conocías, porque nadie conoce el cine de Kevin Smith. Te decía por mensaje de texto que honestamente se ha ganado que nadie le haga caso a su cine. Después de Clerks, a lo mejor Chasing Amy, sí siento que como que ya no le interesó tanto, pues no sé que no le interesó tanto el cine. Pero es muy buen hablador, es muy buen entretenedor. A mí me gusta mucho, me cae muy bien. Aquí tengo su carita de un show de él que fui a ver en Comic Con. Entonces, pues yo sí conocí a Red State y le veo varias uniones ahí. Y creo que valdría la pena también hacer un crossover medio de 3, porque hay otra película que tú mencionaste, que ahorita nos contarás de ella, porque Michael Shannon siempre es bueno verlo donde sea. Bueno, la intensidad de un actor como Michael Shannon es inquietante. O sea, yo siento que si lo conociera me daría miedo tratar con él, porque es un tipo sumamente intenso, tiene una mirada muy peculiar, ¿no? Es un gran histrión, pero no hay manera de que él esté contenido. O sea, así como en la comedia Jim Carrey es difícil de mantener centrado, me parece que Michael Shannon lo es con la intensidad que le da, la intensidad dramática y a veces violenta de manera física o pasiva que tienen sus personajes. Entonces, sí, es un actor. O sea, la película a la que estás refiriendo se llama Bug, insecto sería la traducción literal. Bug y Bugonia, ¿no? Parecería ahí que podríamos jugar con la cacofonía que significa
tener esas dos sílabas, ¿no? Bugonia, son las mismas 3 letras, la misma sílaba, pero es una película que trata sobre la paranoia, las teorías de la conspiración, y que empata muy bien con la temática que nos arroja la película, de estreno esta misma semana en la que estamos publicando este podcast de Yorgos Lanthimos, que estoy completamente de acuerdo contigo. Es opinión de nosotros, pero sí coincido en que sus películas son un tanto cuanto desiguales, aunque ciertamente es muy interesantes, todas ellas. Un cine que tiene sus características que ahorita podremos mencionar que lo convierten en un autor importante, pero en esa inequidad o desigualdad entre temáticas, calidades o como lo queramos ver, yo creo que también entra el tema del gusto personal. Yo puedo reconocer que La Favorita es una gran película y a mí no me gusta. O sea, trato de que me guste y no puedo. O sea, me llega a desesperarme la actitud de los personajes principales, ¿no? Olivia Colman y Emma Stone en esos papeles increíbles, fantásticos, pero sí digo, es too much. En cambio, la de The Lobster me parece sumamente interesante como apuesta de, recuérdame cómo le llamas a esta ciencia ficción que no necesariamente necesita de demostrar con efectos especiales los grandes avances tecnológicos. Lo-fi sci-fi. Lo-fi sci-fi, ¿no? Sí, es más la cuestión de concepto intelectual que de demostrar algo, que veas tú el DeLorean corriendo 88 millas por hora, sacar fuego de las llantas y desaparecer para viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, The Lobster es otra cosa distinta, por ejemplo. Y la de The Sacred Deer, ¿cómo es el título completo? The Killing of a Sacred Deer. The Killing of a Sacred Deer, wow, o sea, qué cosa tan impactante de película. Tan impactante de película. Por cierto, esas dos con el mismo actor, ¿no? Que ha retomado. Jesse Plemons en Bugonia me parece una cosa formidable. Ahorita platicamos de todo eso, pero bueno, nada más era decir sí, sin querer, porque encontramos estos vasos comunicantes entre Red State, que no se estrenó en México, ahorita nos platicas, Bog, que sí se estrenó, es del 2006, ya está por cumplir 20 años de haber sido realizada con Ashley Judd y Michael Shannon, una película de William Friedkin, que ahorita diremos qué temas va compartiendo. Creo que sí vale la pena que hoy expandamos un poquito nuestro crossover para poder recomendar estas otras películas. Yo te agradezco la recomendación de Red State. O sea, qué buena película, qué interesante. ¿Cuántos temas abarca? O sea, abarca demasiados. Y eso me pareció interesante, gran reparto. Ahorita también lo vamos viendo. Y mencionar que hacia el final del episodio haremos algo que normalmente no hacemos, Ivanovich, si me permites hacer ese anuncio. Vamos a tener una sección de spoilers. Va a estar muy bien anunciada y decir, bueno, ya el episodio prácticamente está terminando. En este momento ya pueden ponerle stop. O quienes ya vieron Bugonia y bueno, pues las otras dos películas, o si no les importa, si no las han visto, conocer los desenlaces, hablaremos. Hay gente que no le importa, de verdad, genuinamente. Sí, no, a mí me importa mucho. Sí, tú eres un extremo, Penny está en el otro extremo. Yo estoy como a la mitad. Ok, sí, para mí es, o sea, que me digan qué pasa al final del Planeta de los Simios, antes de ver el Planeta de los Simios, la original de 68, me parece brutal, ¿no? Pero para cualquier cosa es un spoiler. Hasta un chiste, por eso ya no quiero ni ver trailers. Pero bueno, haremos yo no tan de extremo. Por solicitud de Ivanovich, pero será al final. Mientras tanto, Ivanovich, Bugonia. No, para mí, nada más para terminar lo de los spoilers, o sea, sí me interesa verla porque es parte como de la construcción de la película que el cineasta o la cineasta quiere que tengas, pero también, si tu película se arruina porque la gente conoce una parte de la película, a lo mejor tu película no es tan increíble, ¿no? Eso es mi opinión personal. No, sí, tienes razón. Yo te hablo de ti. O sea, a ver, lo que yo no pongo a discusión es la calidad de la película por 1, 2, 3 escenas, 2, 3 vueltas de tuerca, o a veces, insisto, ni siquiera una vuelta de tuerca. Pero a mí me gusta sorprenderme. Sí, no, es así como me dijiste, Red State, no sabía nada de Red State, la vi y wow.
Qué interesante. Qué interesante. Pues vámonos empecemos con Bugonia, si te parece bien. Venga. Bugonia, que esencialmente se trata de un par de conspiranoicos, de estas personas que están obsesionadas con las teorías de conspiración. Se me hace muy interesante que en este año, pues digo, el arte siempre refleja la sociedad que lo está creando. Eddington, que fue del año pasado, anteriormente en este año también toca este tipo de temas. Entonces estamos teniendo como muchas de estas películas que retratan a un cierto segmento de la sociedad que Internet nos hizo favor de que se encontraran y que tienen unas ideas pues bastante alejadas de la realidad. Sin embargo, para ellos, su realidad es su realidad. Y esto es lo que también, vamos a estar brincando un poquito entre películas, amigos, porque creo que vale la pena hacerlo. Es donde encuentra su vaso comunicante, creo que más fuerte con Bug, que es esta idea de una realidad compartida, no de una irrealidad, ¿no? O de alucinaciones, incluso delirios compartidos, que se vuelven muy reales para estas personas y decirles, oye, lo que tú estás viendo no está ahí, no es ni siquiera exactamente correcto, porque definitivamente las uniones que está haciendo Jesse Plemons en esta película, pues existen las uniones. De que signifiquen lo que él cree que significan, pues ya es otro boleto, pero se me hace muy interesante que tantas películas estén como viendo a este fenómeno que se está dando. Entonces es esta pareja, Jesse Plemons y su primo, que deciden o llegan a la conclusión de que el personaje de Emma Stone, que ella interpreta a la directora de una empresa importante de, entre otras cosas, farmacéutica, es en realidad un extraterrestre que es parte de una conspiración para controlar al mundo entero. Entonces la secuestran y tratan de, me encanta su propósito, porque ella les dice, bueno, ¿y qué quieres, no? Lo que él quiere es que le consiga una cita, básicamente, con el Rey Supremo Galáctico El para emperador, poder, con el emperador de Andrómeda, que es, ¿no? Se para supone que poder llegar a vienen de algún tipo de Andrómeda, acuerdo. de la galaxia más cercana a la Vía Láctea, y llegar efectivamente a un acuerdo para solicitar que pues dejen de invadir la Tierra. Pues estoy haciendo comillas para quienes no me ven, comillas con mis deditos en las manos. Todo esto, que además es la premisa de la película, viene en el tráiler. Nada Sí, más para comentar que no estamos, todavía no hemos llegado a la sección de spoiler. Esa es la premisa de la película. Esto es lo que se plantea de la cinta. Y sí me parece interesante el planteamiento de estos dos personajes. Uno, a ver, es que tú eres psicólogo, Ivanovich, y tú me podrás hablar un poquito de las dinámicas cuando hay este tipo de comportamientos que básicamente podrían rayar por una parte en la paranoia y seguramente en otras afectaciones, pero el personaje de Jesse Plemons es como el alfa y básicamente tiene subyugado a su primo con el que vive, diciéndole que todo eso es real y lo logra llevar a extremos. El secuestro de una persona no, me parece de lo más extremo posible, por supuesto, pero todavía antes del secuestro cometen otras cosas, ¿no? Esa suerte de pactos, es como si estuviera en una mini secta y él es el líder, el personaje de Jesse Plemons. sí. Y el otro termina creyéndole todo lo que su primo le está diciendo. Sí, y es también creo que lo que la une tanto con Bug, que es Michael Shannon creyendo estos delirios de que tiene insectos adentro o lo están atacando y le contagia esos delirios al personaje de Ashley Judd, como en Red State, que Red State se trata, para decir rápidamente de qué es esa, Michael Parks es el líder, pues esta sí es una secta religiosa muy extremista, que pues básicamente tiene a toda su congregación, toda su familia subyugada para que crean las mismas cosas pues extremas que él cree, ¿no? En el caso de Red State secuestran a 3 chavitos a quienes van a quieren sacrificar para, para complacer a su Dios o lo que sea que Sí, quiere esta para gente. limpiar el mundo. Se supone que es una
secta ultraconservadora, y esto me encanta porque sí es parte del humor de Kevin Smith, es tan ultraconservadora que los neonazis no quieren que se les vincule con ellos. Sí. Ahí sería otra cuestión que podría compartir Red State con Bugonia, que a pesar de que están tratando temas muy serios como podría ser las enfermedades mentales, las teorías de la conspiración y demás, hay un humor negro ahí intrínseco, cosa que Bog, la de William Friedkin del 2006 con Michael Shannon y Ashley Judd, no tiene. No. Absolutamente no tiene. Ellos se mantienen absolutamente en el drama. En cambio, Red State y Bugonia sí tienen, que eso me gusta mucho, que puedan tratar esos temas con seriedad, con la violencia que es innata a lo que están comentando, pero que haya estos guiños, ¿no? Esta forma de satirizar, ironizar con lo que está sucediendo, Ivanovich. Sí, creo que el humor es importante y el humor en ambas es también parte de lo que me gusta tanto. Y nada más para redondear la parte de psicología que preguntabas, esto se llama, o sea, el trastorno oficial según el DSM-5 es trastorno psicótico compartido. Te decía ayer en un mensaje de texto que la cultura popular nos lo introdujo el año pasado como folie de, que es el nombre en francés para el trastorno psicótico compartido, y es justamente eso, cuando usualmente es una persona, tiene trastornos delirantes y se lo contagia a los demás. Pues más que contagio, es un convencimiento, ¿no? Claro, sí, no es un contagio literal, no es un virus. Sí, exacto, claro. exacto. Sí, Hay que decir sí, que no. lo estás diciendo metafóricamente nada más para que no Claro. parezca que estamos como el personaje de Michael Shannon. Sí, no, totalmente, sí. Sí. Entonces, algo que me gusta mucho a mí, me gustó mucho de Bugonia, sobre todo, y creo que habla sobre esta desigualdad que tiene Yorgos Lanthimos, es que da la metáfora en inglés, ¿no? El big swings, ¿no? Supongo que le podríamos llamar un gran batazo, para usar la metáfora deportiva del béisbol. Es que eso es todos sus cines son batacísimos, ¿no? Voy a dar este batazo y a ver a qué le pego, y a veces no funciona tantísimo, pero a veces sí, y eso es donde también se une con Red State. La historia de la génesis de Red State es un poquito rápidamente, no voy a echarme las 45 minutos que Kevin le dedica a platicar este tipo de cosas, pero básicamente cuando hizo Zack and Miri Make a Porno, que sí se estrenó en México, Zack and Miri, supongo que hacen una porno, que es con Seth Rogen, es con Elizabeth Banks, y es una premisa igualita a todas las películas que hizo Kevin Smith antes, y que se parece a lo que hace Judd Apatow con Seth Rogen. Es sobre dos amigos que deciden hacer una porno. Le fue terrible a la película, le fue muy mal, a pesar de que Kevin estaba convencidísimo y lo convencieron todos de que esta iba a ser la grande. La depresión en la que entró, porque además después hizo Cop Out, dijo, bueno, voy a dirigir un guión que no sea mío con Bruce Willis y Tracy Morgan. Esa también se estrenó y también le fue terrible. Todo esto lo metió en una depresión espantosa en la que dijo, fuck it, ya, o sea, voy a dejar de tratar de darle gusto a otra gente y voy a hacer cosas que nada más a mí me gustan, y si nada más a mí me gustan, pues ni modo. Y entonces, como al inicio de su carrera, perdón, como al inicio de su carrera. Exacto, como empezó con Clerks. Entonces tenía esta idea desde hace muchos años y nunca la había hecho porque justamente no parece a nada de lo que ha hecho antes, no tiene nada que ver con el cine de Kevin Smith, esta comedia adolescente, babosa, grosera. Y dijo, ya, fuck it, lo voy a hacer. Y entonces puso su propio dinero, levantó la película y luego hizo una cosa súper fea, que la llevó a Sundance, al mercado de Sundance, y cuando la gente empezó a pujar por ella, él se la vendió a sí mismo por $2 y todo el mundo se enojó con él, se echó a la industria encima otra vez, porque estaba él muy enojado con la industria. Entonces, ahí es donde yo también uno a estas dos películas, Red State y Bugonia, que son dos cineastas que están tirando batazos y diciendo, ¿sabes qué? Ahí les va. Yorgos Lanthimos tiene como la ventaja de que pues está Emma Stone, está Jesse Plemons, es este gran presupuesto, y
a mí me sorprende que no te recuerde a ti de alguna forma a otro cineasta que te gusta mucho, que es Tim Burton, que también es gente, por hacer un pleonasmo, muy original, ¿no? Porque las cosas o son originales o no son, No son. pero, No, pero pero yo son, sí creo que hay cosas que pueden ser más originales que otras. y creo que Yorgos Lántimos y Tim Burton son buenos ejemplos de eso. Oye, pero por cierto, esta sería la película menos original de Yorgos Lanthimos, Ah, eso es porque es un importante. remake de una película de Corea del Sur, que por cierto, intentamos conseguir para poder ver y comentarla, no tuvimos éxito, y sobre todo que siempre hemos tenido una regla en este crossover desde que empezó, es que vamos a hablar de películas que el resto de nuestros amigos cinéfilos y cinéfilas tengan la oportunidad de ver, es decir, que esté disponible o en el cine o que esté en alguna plataforma, como es el caso de, ahorita menciono, ¿no? En donde se puede ver las películas de Bug y de Red State. Pero en el caso de la película original en la que está basada Bugonia, que la traducción sería algo así como Salven al Planeta Verde, Save the Green Planet, de Yang Jun Hwan, del 2003, de hace más de 20 años, Ivanovich. Sí, sí, es una lástima que no la pudiéramos, que no la pudimos ver. Es difícil conseguirla, pero aquí tenemos una imagen para quienes nos estén viendo en video. Esa es una imagen de la película. Entiendo que es mucho más comedia que Bugonia. O sea, Bugonia tiene sus partes de comedia. Esta entiendo que es mucho más comedia, pero ahorita que estoy diciendo, dije como 4 veces en la misma oración la palabra Bugonia. Creo que tenemos que hablar sobre el título, Charlie, Adelante. porque, o sea, le pudo haber puesto dos loquitos en búsqueda de un alien. ¿Sabe cómo? Le pudieron haber puesto Las chicas de la Tierra. ¿Cómo va la de Jim Carrey? ¿Te acuerdas? Earth Girls Are Sí, Easy. sí, las chicas de la Tierra son fáciles, ¿no? Earth Girls Are Easy. Le pudo haber puesto 1000 cosas y dijo, a ver, si yo fuera un estudiante de cine de 19 años, ¿cuál sería el título más pretencioso que podría pensar? Se sacó una palabra que significa, mira, aquí lo tengo, es una forma de crear abejas. Mira, la creencia antigua de que se pueden generar abejas usando el cuerpo muerto de un toro. El cadáver. En el cadáver, esa es la palabra que estoy buscando. Y la idea es que es un símbolo de la muerte regresando a la vida. Eso significa el título de Bugonia. Yo pensé que iba a ser la empresa de Emma Stone, algo. Sí, No, sí. significa Uno lo de que los acabo de decir. medicamentos de su empresa, el Ajá, algo. apodo con el que la gente la conocía, el nombre clave que ellos le habían dado a su víctima, ¿no? Sí, Obviamente, no, me encanta Family Guy porque siempre están buscando el momento en el que en la película se dice el título de la película. Ahí está, ahí lo dijeron. Aquí nunca lo dicen, no, nunca llegamos a ese punto, ¿no? sí, yo también hago eso. Eso y la imagen del póster. Claro, claro, claro. Muy bien. Entonces, sí, ¿en qué momento llegas a la imagen del póster? Por cierto, ¿estás viendo Stranger Things? No, En otras cosas que hemos visto, pero te ok. encanta preguntarme. Perdón, es que al rato que lleguemos a lo que hemos visto esta semana. Pero tiene que ver con Ok. eso, porque tiene como un póster, cuando cada que pones Stranger Things de la nueva temporada, de la temporada 5, es un póster. Y pues sí hay un momento en el que finalmente llegas a esa escena, pero tarda mucho. Bien, adelante, Ivanovich. Oye, creo que otra cosa que vale la pena mencionar, hablando de Emma Stone y Jesse Plemons, que a mi parecer al menos, o sea, los dos, pero sobre todo Jesse Plemons para mí es uno de los mejores actores trabajando hoy en día, sin dudas para mí. Creo que vale la pena mencionar un poquito del elenco de Red State, porque creo que esa es otra cosa que sorprende mucho. La cantidad de gente, no sé cómo llamarles, de mucha calidad que Pues al aparece en la menos película de gente muy reconocible. y Oye, habla, o no, porque Melissa Leo, con todas sus nominaciones al Oscar, qué capacidad de pasar desapercibida, pues, o sea, es camaleónica. Y sí, Melissa Leo tiene un personaje muy importante en la película de Red State, al igual que John Goodman, que básicamente aparece a partir de la segunda mitad de la historia. Anna Gunn tiene un pequeño papel al inicio de la película.
Stephen Root, este hombre que lo reconocemos mucho por comedia, ¿no? Yo creo que la primera vez que lo vi ha de haber sido en The Office y me encanta su personaje en esta película que juega en Office Quemados. Space. ¿Cómo? Office Space. Office Space, Y, perdóname, tienes toda la razón. Office Space. Antes de The Office estuvo sí. la película Office Space, ¿no? Que lo van relegando hasta mandarlo al sótano con todo y su escritorio a Stephen Root y su personaje. Y la otra, la de Quemados. ¿Cómo se dice Quemados en inglés? Este es el nombre de la película. Una película con... Tag. No, esas las traes. Entonces, ¿qué es Quemados? No, entonces no sé. Bueno, Quemados, cuando te avientas la pelota para... Dodgeball. Dodgeball, exacto. La película Dodgeball, ahí también tiene un personaje que la esposa, cuando lo está viendo jugar, le hace así la seña de la L en la frente y dice, ay, mi esposa siempre me manda la L de amor, de love, ¿no? Y es la del, obviamente la del loser. Bueno, él participa también en la película. O sea, es un reparto muy... este actor que sale de Greg en Succession. El primo Greg también sale aquí en sus pininos. Es chistoso porque cuando hizo la película, al año siguiente salió Argo y Kevin cuenta que cuando estaba viendo Argo dijo, ves que él y Ben Affleck son muy amigos y muchos del elenco de Red State salen en Argo, incluyendo a Michael Parks, a John Goodman, a Carrie Bichet. Es como chistoso que se repitieron muchos después, al año siguiente en Claro, Argo. buen dato, Iván. Sí, muy buen reparto. Pero bueno, porque sin querer ya caímos otra vez en Red State, esta secta secuestra y sacrifica a gente que no están conforme a sus creencias, principalmente a, pues dirían ellos en su léxico, fornicadores y homosexuales, ¿no? Es básicamente lo que están persiguiendo y hacen manifestaciones ahí, por ejemplo, asesinaron a un joven y después estaban haciendo una manifestación afuera del velorio, ¿no? Terrible. Sí. Y luego a estos tres que con engaños además los llevan y los secuestran. Después hay ahí un asunto con la policía y se convierten en estas películas que narran hechos que han sucedido en Estados Unidos, muy famosos, de sectas que son de repente, digamos, tratan de ser intervenidas por las autoridades y se convierten en masacres, ¿no? Ya sea por el intercambio de fuego, a veces por suicidios colectivos, o sea, cosas así de ese tipo muy terribles, Ivanovich. La otra cosa que a mí me gusta mucho de las 13, porque también Vogue tiene un poquito menos de esto, pero también lo tiene, es la impredictabilidad, esa palabra existe. Impredecibilidad. Me parecen muy impredecibles, ese es mi punto. Y eso me gusta mucho. Sí. Sobre todo porque cada vez más vemos películas y con el anuncio de que Netflix va a comprar Warner, no sé cómo se va a poner esto, pero cada vez más vemos películas que están hechas como con una plantilla y son iguales y sabes cuándo va a pasar qué y cómo y quién va a hacer qué. Y estas películas de pronto te sorprenden porque crees que se van a ir hacia la derecha y no se van a la izquierda, se van hacia abajo. O sea, son cosas que de pronto, eso a mí me gusta mucho, que te vaya sorprendiendo, independientemente de los desenlaces, lo que va sucediendo minuto a minuto no necesariamente es lo obvio. Y eso me gusta mucho. Creo que cuando llegamos en Bugonia, cuando empezamos a conocer el mundo de Jesse Plemons, lo empieza a complejizar. Es que sí creo que es un acto de balance muy interesante el que hace Yorgos Lanthimos aquí, porque siento que algo que Ari Aster no hace en Eddington, y eso es lo que no me gustó de Eddington, que te hace que te importen estos personajes, pero un poquito los redime, y Yorgos Lanthimos no. Creo que siempre estamos muy claros que Jesse Plemons está loquito y está mal, y de ninguna manera su realidad debe ser validada por una gran película de Hollywood. Algo que Ari Aster no hace, y de nuevo, eso es lo que me cayó mal de Eddington, que se toma en serio esta gente que no debería ser tomada en serio. Y aún así, al mismo tiempo, por eso creo que es un acto de balance, sí hace que te importe su personaje. Porque tampoco es como Jesse Plemons es un payaso a quien no vamos a escuchar, ¿no? Lo hace va construyendo su mundo, te construye su historia, te construye la gente que lo rodea, de una forma que me parece muy interesante y muy
que vale mucho la pena ahí estudiar su desarrollo de personajes. Y en ese sentido, la parte que tiene la película de esta suerte de flashbacks idealizados, surreales que tiene el personaje, es Claro. verdaderamente delirante, como suele ser el cine de Yorgos. Pero lo hace con un preciosismo tal que recuerda a su madre enferma, y de repente se la imagina como si le estuvieran metiendo o poniendo muchísimas agujas, o que está flotando, un enfrentamiento verbal que tiene con otro personaje que no sabíamos que había tenido alguna conexión. Me pareció de las partes más visualmente atractivas de la película y narrativamente, ¿no? Porque estás conociendo un poco más del personaje, pero efectivamente desde su psique, ¿no? Desde su propio delirio, dirían en muchas películas, basada en hechos de la vida real, ¿no? Basado en situaciones reales que vivió el personaje, pero que él ha magnificado de una manera muy peculiar que nos permite asomarnos pues a sus propias pesadillas y paranoia. Sí. Y efectivamente, sin que vaya uno a justificar sus acciones, al menos dices, medio entiendo de dónde viene este personaje, ¿no? La parte que yo me parecería, por supuesto, más despreciable serían las acciones que toma y el utilizar a una persona a quien, con quien termine ejerciendo una especie de dominio, ¿no? Sobre su propia voluntad, ¿no? Y convencerlo de cosas que Dios santo son verdaderamente impensables. Sí. Entonces, sí está esa terrible dualidad que está viviendo el personaje. Y luego hay otra parte de su pasado que también se termina revelando que es así, que uno dice, ¿estoy entendiendo bien o no estoy entendiendo bien lo que se está comentando aquí, ¿no? Que es profundamente serio. Sí, nos reímos de la incomodidad que generan esos momentos. Todo eso con el estilo visual de Lanthimos, sus grandes angulares, la música así de repente que Es, irrumpe en la forma en la que nos está presentando las acciones, que puede ser un tipo andando en bicicleta y te pones nervioso de ver al tipo andando en bicicleta, ¿no? Por la cámara, ¿no? El angular, la cámara, lo que él viene escuchando, el sonido que nosotros tenemos de acompañamiento con la música, esta onda de las formas episódicas en la que divide sus películas, algunas de sus películas, Yorgos Lanthimos, ¿no? De decir, no, tantos días antes de tal acción, tantos días antes de lo otro, me parece sumamente atractivo, insisto, y no todas sus películas me encantan. Esta me gustó mucho. Esta me gustó mucho por todo eso. Datos curiosos de las cosas que termina uno pensando y refiriendo, sobre todo en un programa como Crossover tenemos la posibilidad de decirlo. Hay una escena muy al principio de la película que él y su primo se están entrenando ellos mismos para el operativo que van a tener que hacer del secuestro, ¿no? Están haciendo ejercicio y nos cortan con el tipo de ejercicio que hace esta gran ejecutiva, ¿no? Que tiene entrenadores personales, de defensa personal, las máquinas de más alta tecnología para hacer ejercicio, ¿no? Algunos respiradores especiales que veto a saber para qué funcionan. Me recordó el montaje de entrenamiento de Rocky 4, ¿no? De Rocky en la nieve levantando y ¿Es el de jalando la un llanta? tronco, ¿no? Mientras el personaje de Dolph Lundgren no está con la más alta tecnología conectado a todos estos aparatos y lo están entrenando prácticamente como una máquina, ¿no? Esa dualidad me gustó y no sé por qué bueno, sí sé por qué me recordó eso, porque al final de cuentas se parecen, seguramente no hay ninguna intencionalidad de que así fuera, pero bueno, es lo que uno encuentra ¿Quién sabe? como cinéfilo. De Iván Drago era el personaje de Dolph Lundgren en esa película. Y la otra, Ivanovich, que espero te haya, que no sé si lo hayas pensado, esta dinámica entre el personaje de Jesse Plemons y su primo es como la de un personaje de The Office con su primo, ¿no? Como Dwight con su primo Moss. No, no lo había pensado, pero ok. Por el amor de Dios. O sea, Sí, claro. son como en el episodio de Seinfeld del mundo bizarro. No lo había pensado, pero sí. Estos dos son como la parte súper bizarra, estilo Yorgos Lanthimos, de Dwight y su primo Moss. Sí, no lo había pensado, pero Dime sí. que estoy equivocado. No, 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 sí, 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 sí.
Hablando un poquito, regresando a lo que mencionaba sobre visualmente cómo luce la película, también me pareció espectacular. Me encantó cómo se ve la película. El diseño de producción está impecable. El diseño de producción es algo que ¿cómo se llamó? Poor Things, ¿cómo se llamó en español Poor Things? Cosas Pobres bonitas. criaturas. Pobres criaturas. El diseño de producción fue muy celebrado. A mí no me encantó porque se me hizo too much. Un poquito, otra vez uniéndolo con Tim Burton, que también me parece un poquito too much. Pero aquí el diseño de producción me encantó, me pareció casi, o sea, las texturas que utiliza, los detallitos que tienen sobre todo la casa de Jesse Plemons, que es donde pasamos gran parte del tiempo, me Sí. pareció armado de una manera impecable y la fotografía también está, o sea, luce como cine. Esos interiores que no es totalmente verde, pero no, hay mucho verde en el color a través de la ventana, de la camisa del propio primo, del personaje de Jesse Plemons, no lo sé, o sea, es visualmente muy atractiva la película. Y la otra tiene que ver con el casting, ya mencionaste tú, y creo que yo también lo buen actor que es Jesse Plemons, me parece fantástico, efectivamente de lo mejor que hay en el cine contemporáneo, es capaz de brindarnos personajes también muchas veces inquietantes y que pueden ser pasivos o agresivos, violentos o que están viviendo una pasión interna muy fuerte. Fabuloso, fabuloso Okay. Jesse Plemons. Y por otra parte, sí, es esta musa en que se ha convertido de varias de sus películas, 3 en total, la favorita, no, 4, ¿no? A Kind of Kindness, Sí, Poor, creo que Poor sí. Things, y ahora Bugonia, de Emma Stone, que si alguna actor o actriz conocida fuera elegido para decir posiblemente es extraterrestre, sería ella, ¿no? Porque tiene una belleza muy peculiar. No, Anya Taylor-Joy. Anya Taylor-Joy, También, estoy también, casi seguro también. que sí es No, o sea, extraterrestre. no es la única, pero sí, o sea, son muy guapas y sin embargo no tienen ambas en el caso de los ojos, ¿no? Sus miradas y su forma facial. En el caso de Emma Stone, esos ojos enormes que tiene, casi parecería una versión de un anime, ¿no? Pero muy atractiva. Y sí dices, vaya, ¿no? Y la forma en la que Yorgos Lanthimos, digamos, podría uno pensar, abusa, ¿no? De la explotación física en esta relación de trabajo, ¿no? Y artística y creativa que tienen, porque inclusive Emma Stone ha sido hasta productora de algunas de estas películas. Me parece muy interesante, ¿no? Los extremos a los que la hace llegar física y emocionalmente a sus personajes. Entonces, me recuerda también un poquito Men in Black, ¿no? Cuando llegan a la base de operaciones de esta institución encubierta del gobierno, que dicen, pues sí, hay varios extraterrestres infiltrados, ¿no? Y empiezan a pasarlos y uno de ellos es Michael Jackson, ¿no? Y dices, claro, Michael Jackson tendría que ser uno de esos extraterrestres en nuestra sociedad. A mí lo que me gusta mucho de Emma Stone es lo que está haciendo. O sea, de nuevo, otro gran batazo. O sea, siendo la estrella que es, ¿no? Spider-Man, todo eso. Podría hacer lo que sea y de hecho lo hace. Entonces, hace estas películas raras, tiene como un gusto. Ya ha hecho otras cosas antes también donde se ve que sus gustos son como medio raritos, pero explota el poder que tiene para poder dar este tipo de oportunidades a crear estas películas. Y eso también se Libertades me hace, creativas, ¿no? sí, se me hace bien padre que se Libertades aviente a hacer creativas. eso. Sí, lo Sí, mismo está en Spider-Man, que en Pobres Criaturas, que en Bugonia, que en La La Land, ajá, ¿no? exacto. Y termina siendo, además, reconocida por crítica, premiaciones y público. Está muy arriesgado, pero con gran éxito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues creo que hemos ido platicando un poquito de estos vasos comunicantes. No sé si podamos hablar un poquito más de Bog en particular. Ivanovich, la paranoia que trae el personaje, que es un veterano de guerra, es que cree que hay bichos que a su alrededor, ¿no? Y después no están a su alrededor, están dentro de él. Bajo su sangre él se lastima para tratar de encontrarlos, pero además cree que estos bichos transmiten cosas y que están creados para crear un gran contagio global de dominio
de las élites económicas y políticas, ¿no? Trae una paranoia que se remite a mediados del siglo pasado, ¿no? Donde hay una gran reunión entre estos grupos de poder de gobierno y económicos para tratar de subyugar al mundo y mantener el status quo que le explica el personaje de Ash Lord. Eso es las cosas como están, ¿no? En algún momento de la película. Y llegar a estos momentos que a mí me parecen muy poderosos y también inexplicables de hacerte daño físicamente, ¿no? En afán de continuar y poder hacer daño a los demás, que es ahí donde veo que conecta mucho con el personaje de Jesse Plemons en Bugonia, ¿no? Hasta dónde están dispuestos a llevar sus teorías de la conspiración y sus paranoias, no nada más convenciendo a otros, sino haciéndole daño a terceros. Entonces, es muy impresionante. Lo que está muy interesante de esta película es, o sea, y creo que hay ciertas películas que te ponen en la universidad en psicología. Esta nunca la había escuchado como parte de una clase, había escuchado de la película, pero nunca la había visto y nunca la había pensado, menos en el contexto de una clase, pero sí creo que hay algo ahí que puede mostrar ciertas dinámicas que suceden y no es fortuito. Michael Shannon en algún momento le dice a Ashley Judd, creo que hay una razón por la cual nos conocimos y este es el problema con este tipo de delirios. O sea, sí, pero no es la que crees. Claro. Porque, claro, ella estaba en y me gusta mucho cómo está construido su personaje, porque está en una posición perfecta para aceptar cualquier otra realidad que no sea la suya. Literalmente. De una terrible vulnerabilidad, ¿no, Ivanovich? Emocional. Claro, porque la realidad que ella tiene en donde está, la realidad real, es tan desagradable, es tan impensable, es tan indeseable, que cualquier otra cosa que le presenten como alternativa, ella lo va a aceptar. Su mente está en un estado de vulnerabilidad que va a aceptar cualquier otra realidad, sobre todo si se la presentan con la seguridad y certeza con la que Michael Shannon se la presenta. Entonces, eso creo que es muy interesante la forma en la que están construidos los personajes. Y lo mismo lo que te decía, las sorpresas o la forma en la que te va sorprendiendo la película, porque este tipo de películas tienden a irse por ciertos lados y esta nunca se va por donde crees que se va a ir hasta llegar a un desenlace que, pues al menos a mí también me sorprendió. Digo, no es el sexto sentido, pero sí te sorprende como de, ah, caray, o sea, hasta allá, ¿no? Hasta allá se va a ir esto. Eso está muy padre. Y creo que en los tres casos son películas muy inquietantes. Sí. Te dejan una sensación de incomodidad que aunque no sea Bog, tienes como que rascarte, o sea, ¿qué está pasando? ¿Qué acabo de ver? ¿No? Y creo que hay que reconocer ese poder que pueden tener algunas películas de movernos, ¿no? Entonces, pues bueno, las tres lo hacen y son recomendaciones pues que estamos haciendo a través de este crossover. En el caso de Bugonia, los mismos días, ¿no? La misma semana de su estreno aquí en nuestro país, que es México, está en cines. Si tienen oportunidad de verla, vayan a verla. Ya yo te comento que sí se está convirtiendo, y lo puedo decir ya ahorita porque ya estamos en diciembre, en una de mis películas favoritas del año. Definitivamente, para mí también. Con todo sí. Y lo que podamos platicar o no ahorita en la sección de spoilers del desenlace, ¿no? Que nos puede gustar o no gustar. O sea, sí me gustó muchísimo la película. Red State y Bug están disponibles a través de Amazon Prime Video, de un canal que se llama Lionsgate dentro de Amazon. Entonces, ahí están ambas películas por si las quieren ver. En el caso de Red State también se puede rentar a través de Apple TV Plus y de Apple TV Plus. Sí. Y en el caso de Bug, esta no la conozco, esta plataforma, me sale una plataforma que se llama Plex. No sé si tú la conoces, Ivanovich. Sí, claro. Sí, lo conozco, toda la pregunta. Ok. Pero es más fácil. Es más fácil Lionsgate, que la agarras a través de Amazon Prime. Sí.
Sí, entonces, bueno, pues digo, esa es la ventaja. Las dos están disponibles. Creo que se arma un ciclo muy interesante, ¿no? Ver en el cine Bugonia y repasar estas películas que, como ya explicamos, tratan temas similares, pero cada una tiene su propia identidad. De Vogue, nada más querría yo decir que está basada en una obra de teatro y creo que eso un Ah, poquito se sí, nota porque casi todo sucede al interior del lugar donde vive el personaje de Ashley Judd, ¿no? Y la forma en la que ese espacio se va transformando gracias a, o debido, no gracias, debido a esa paranoia es también visualmente muy interesante, un trabajo muy, muy bueno que hace en ese sentido William Friedkin, que bueno, William Friedkin, uno piensa, ¿no? Contacto en Francia, El Exorcista, eh, pero el manejo del interior como lo hace en El Exorcista es muy interesante también aquí como lo hace en la película de Bog. Y Bugonia, aunque sí hay muchas cosas que llegan a pasar en el exterior o en otros espacios, también la mayoría pasa en esa casa rural del personaje de sí, Jesse Plemons. Ahí también diría uno, pues sí, podría haber sido teatro adaptado, ¿no? Sin sí. problemas. Por eso siento que hay más esos vasos comunicantes. En cambio, Red State sí son muchas cosas que suceden, ¿no? Sí, finalmente tendrá que ser en la iglesia, hogar que tiene esta secta, pero sí pasan otras cosas antes. Y es mucho más de acción. O sea, Red State no es una película de acción, pero es casi acción. O sea, entonces por ese lado es un poco diferente. Oye, Así es, Ivanovich. pues si te parece bien, vámonos a la parte de otras cosas que vimos esta semana, que yo no tengo nada, nada más tengo una, pero sí quisiera platicar rapidísimo de ella. Se llama After the Hunt, es la nueva película de Luca Guadagnino, está en Amazon Prime Video, es parte del catálogo de ahí de Amazon Prime. No le hicieron, o al menos yo no vi nada de promoción que le hicieran. No sé por qué. Luca Guadagnino es un director bastante interesante. Hizo una de mis películas favoritas el año pasado, que fue Challengers. Esta está interesante. Es protagonizada por Andrew Garfield y por Julia Roberts, que estamos viendo ahí en la imagen. Y, ¿cómo se llama esta chica? Ayo de Bidi. Es una película que está interesante, pero la siento un poco, en primera rara, pero medio vieja, medio fuera de. Siento que hubiera venido mucho al caso hace 5 años, cuando el tema del Me Too estaba como mucho más en la boca de todos. Y no porque el tema ya no sea relevante, sino porque el tratamiento que tiene la película de ese tema me parece un poco ya anticuado para el momento que estamos viviendo ahorita. A pesar de que la película hace un esfuerzo por actualizarla a las cosas que están sucediendo en este momento, no puede evitar situar la mayor parte de su historia en 2019, me parece. Entonces sí se siente, han pasado muchas cosas y es lo que te platicaba como con The Running Man, la versión de Edgar Wright. No puedes hablar de una cosa que es muy relevante a lo que se está viviendo hoy en día sin mencionar o hacer algún comentario o algo con lo que estás viviendo hoy en día. Esta película lo intenta hacer, que es lo que The Running Man ni siquiera intentó, pero aquí al menos lo intenta. Siento que falla un poquito, se siente un poco desactualizada, pero muy interesante la película. Y algo que yo rescataría es la forma en que está fotografiada de una manera muy intencional. Me gusta mucho la intención que hay detrás de la cámara, porque una de dos: o la fotografía alguien que no sabe hacer las cosas bien, o la fotografía de alguien que tiene unas ideas bien interesantes sobre cómo encuadrar, sobre cómo hacer los emplazamientos, sobre composición. Entonces vale como mucho la pena verla por ahí. Hace un diálogo interesante con la historia que estamos viendo, con las imágenes que estamos viendo. Entonces, es una historia padre, vale la pena verla. Es más interesante que buena, diría yo. Pero pues ahí está, After the Hunt, en Amazon Prime Video, y pues obviamente el título hace relación a las cacerías de brujas que se dieron, o las supuestas cacerías de brujas que se dieron alrededor del Me Too, y este es después de la cacería. Muy bien, ya me antojaste que se me vea. Me preocupa que sea más interesante que buena, pero ok.
Fíjate que lo único que yo he visto de promoción de esta película es cuando abres, ¿no? La plataforma Ajá, y es una de las que te anuncia y me llamó mucho la atención el rostro de Julia Roberts porque la reconocí y no la reconocí. ya sé, se ve bien diferente, parece Kara Sedgwick. Sí, o sea, es como, eso no es, y digo, como que, y no estoy diciendo, porque no tengo ni idea si ha habido alguna intervención, no quirúrgica o de Photoshop, pero como que no corresponde con la edad que debería de aparentar, ¿no? Sí, sí se ve Entonces, diferente, se ve, sí, sí se ve diferente. no, algo está off, ¿no? Pero no sé si nada más era en el póster o también No, en la durante la película, película. Durante la, ok, ok. sí. Entonces, bueno, pues algo muy peculiar. Yo lo único que he visto ha sido, bueno, además de las 3 películas que estamos platicando el día de hoy, esta semana fue las 4 horas y cacho de esta primera parte que hubo de la temporada 5 de Stranger Things, que estaba yo mencionando hace ratito, y ya la verdad es por una fan completista, ¿no? Es la última temporada, es una serie que me llamó mucho la atención, que me encantó que estuviera ubicada en los 80s, que creo que siempre fue muy, dicen en inglés, over the top, ¿no? O sea, sí, muy manchada con las referencias musicales, de películas, pero al mismo tiempo es divertida, ¿no? A ver, ¿y ahora qué van a referir? ¿A quién van a llamar del pasado? Bueno, llamaron a Linda Hamilton para interpretar a uno de los personajes en esta nueva temporada, ¿no? A la mismísima Sarah Connor de la película original de Terminator. Lo mismo pueden referir Charlie y la fábrica de chocolate, que cosas como el mito de la caperucita roja en el bosque. Entonces, digamos que esa parte me sigue pareciendo divertida. No la siento orgánica, se siente muy, no, siempre como muy montada. Y la otra cosa extraña es haber visto crecer a estos chamacos en este periodo de una década, básicamente desde que salió la primera, ¿no? Inclusive los propios flashbacks que tienen a esos momentos de la primera temporada, dices, wow, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo pueden cambiar tanto? Y pues ya, ¿no? Armadísimos como equipo para enfrentarse a todas estas batallas que tienen que ver con este mundo sobrenatural y de psique, de Stranger Things y el Upside Down y demás. Finalmente, entretenida sí, ¿no? Aquí en familia nos echamos los 4 episodios y pues falta, creo que en Navidad llega a nosotros 4 y después otro desenlace, ¿no? Nos lo están dosificando, como diría el personaje de Michael Shannon, ¿no? En Bug, ¿no? Entonces estamos bajo este control mediático. En fin, ahí está Stranger Things, los hermanos Duffer, que escriben y dirigen, ahora ya están a cargo, ¿no? Completamente del show. Entonces, sigamos viendo y conociendo este desenlace, Ivanovich. Así que hasta ahí en la sección de otras cosas que vimos. Yo nunca vi la primera temporada, empecé a ver la segunda y ya no le seguí, no, ya no me interesó. Pero la primera temporada sí me gustó a mí, pero de los demás ya Es no tanto. genial, la primera temporada es genial. Y ahí pudo haber terminado. Pues era, sí, Cada que platicamos de esto, te lo repito y lo volveré a hacer hoy en este 2025 antes de que se acabe, hubiera estado padrísimo que este proyecto Stranger Things fuera como American Horror Story, que claro. tuvieras otro Stranger Things distinto, igual cargado de referencias, así que padre. Pero fue tal el éxito, fue tan grande el que dijeron, no, pues tenemos que seguir. Los niños son un hitazo, los personajes adultos también, porque parecía impensable, ¿no? Poder controlar a estos repartos infantiles, todavía infantiles para esa primera temporada. Entonces, pues bueno, aquí estamos, ¿no? En una quinta, insisto yo, casi una década después. Pues ahí está, amigos. Eso es otras cosas que vimos esta semana. Pues creo que ya vámonos. Entonces, si te parece bien, Charlie, acuérdense, quien se quiera quedar, quien ya haya visto Bugonia o Red State o Bug, no sé de qué vamos a hablar, y no le importen los spoilers, se puede quedar después de los créditos y demás. Regresaremos para platicar tantito de eso. Mientras tanto, y para todos los demás, vámonos. Nos escuchamos la semana que entra. Muchas gracias por habernos escuchado. Ahora, amigos, yo soy Iván Morales. Y nada, muchas gracias. Adiós. Despídete, Charlie. Gracias, yo soy Charlie del Río, me pueden escuchar y ver y acompañar como Charlie del Río o Charlie del Río Cine y Series en diferentes redes sociales y por supuesto en Cinemanet, Cinemanet Plus, Cinemanet con el signo de más en todas las
plataformas de podcast. Nosotros les estaremos esperando en nuestro próximo crossover y también después de los créditos con los spoilers en nuestro próximo episodio con Cine, Cine y más Cine. Dos películas, dos puntos de vista, una conversación con Charly del Río e Iván Morales. Nos escuchamos en el próximo crossover. Listo. Déjame hacer algo que siempre quise hacer, como Ferris Bueller, es, ¿siguen aquí? Ya se acabó. Regrésense, solamente quedan los spoilers. Muy bien. Sí, amigos, nada más vamos a hacer la aclaración una 10ª vez. Ahorita ya vamos a hablar nada más, digo, va a ser un segmento chiquito, pero vamos a hablar con spoilers de Bugonia y yo, Red State al menos. Entonces, si no la han visto, vayan, véanla y regresen para que no se las echemos a perder, porque el final de Bugonia está fuerte. Te empiezo diciendo, Charly, lo que quería decir, porque tengo muchas ansias de decirlo. Adelante. A mí me encantó el final de Bugonia. Para mí no pudo tener un mejor final. Creo que lo que pasó era exactamente lo que yo deseaba que pasara. Solté la carcajada. Me pareció el batazo más grande de todos y dije, qué valor, yo no tiendo así groserías, pero sabes la grosería que va ahí, o sea, qué valorzote se aventó Yorgos Lanthimos de hacer esto en esta película, que es una gran película de Hollywood con Emma Stone, y ¿sabes qué? Le voy a poner las pelucas que tienen que son como de trapeadores, el set más chafa del mundo, porque, ¿qué creen? Lo que estaba diciendo Jesse Plemons, pues sí tenía razón. Y por eso, y de ahí es que yo me acordé de Red State, porque si tengo una queja con Red State, y si algún momento conozco a Kevin y puedo hablar con él, sí sería de, güey, tenía que ser el apocalipsis. O sea, las trompetas que suenan tenían que ser el juicio final. Era el único final posible con sentido para Red State. Que estos güeyes realmente hubieran tenido razón, que esas fueran las trompetas del apocalipsis y el mundo se está acabando. Hubiera sido el final perfecto para esa película. A mí me parece que Red State sí tiene el final perfecto, porque lo más importante de todo es que, al igual que los personajes, por unos momentos lo dudas. Ahí está la genialidad. No de que sí haya sido o que no haya sido, sino de que por unos instantes estás, se acabó el mundo. Y estos están felices ahí para celebrarlo. Y yo hubiera querido, y si hubiera seguido tu estilo, hubiera querido todavía algo más, que los primeros en recibir la ira de Dios en el apocalipsis fueran estos locos, ¿no? Que fuera esta secta. Pero que el que sucede y de repente corte a unas oficinas del FBI y a todo el resto del episodio, me gustó mucho lo disfruté. Ahora, en el caso del final de Bugonia, Ivanovich, después de la muerte del personaje de Jesse Plemons, la explosión, su cabeza que sale volando y le pega al personaje de Emma Stone, y que de repente vemos la nave espacial, no tienes una idea de es la carcajada más sonora que me he echado en el 2025. Ya queda muy poco tiempo para que alguien la pueda superar, ¿no? Ya el año se va a acabar. O sea, me reí fue tal la sorpresa y la vuelta de tuerca que me pareció gozosísimo. Increíblemente gozoso. Y no solo eso, sino que además la nave fuera como él se la había imaginado. Es que todo es. Pero es un final que lo mismo tiene este humor negro, porque no deja de ser humor negro, que perturbador, porque cuando el personaje de Emma Stone entra a la otra área del sótano y que este tipo ya había torturado gente, ya los había, había guardado los restos humanos, los había cortado en pedacitos, los había estudiado, tenía sus anotaciones, decías, qué cosa tan infame y terrible, ¿no? Y después el reclamo que le hace, dije, bueno, pues es el manejo psicológico en un caso así para tratar de sobrevivir. Y después el corte a eso, que
puede ser o no puede ser, ¿no? O sea, nosotros aquí tenemos que también, creo que las 3 películas pueden jugar con eso. Bog, Red State, o sea, sí realmente se imaginaron el apocalipsis o pasó el apocalipsis. Sí realmente se suicidaron, se incendiaron en Bog o no, porque ya ves que después hay imágenes de que hay cosas que no se quemaron. Entonces, ¿qué pasó? No, está jugando con tu mente, estás desde la perspectiva de esos personajes. Sí tenía razón o no Jesse Plemons, porque evidentemente estaba loco, evidentemente era un paranoico conspiracionista, ¿no? Y luego, efectivamente, la ridiculez del set dentro de la supuesta nave espacial, la ridiculez del vestuario, el idioma, ¿no? Que le había dicho, habla en tu propio idioma y que ya estaban hablando aquí. Es que lo que me encanta de eso, en el idioma extraterrestre, me pareció genial. Y adivina con qué lo voy a conectar, Ivanovich. Dilo. Este es el momento en el que lo dices. Charlie del Río, no hay un episodio en el que no menciones la dimensión desconocida. La dimensión desconocida de Twilight Zone. 2 episodios. El episodio Pesadilla a 20,000 pies de altura con William Shatner, que cree que está viendo un extraterrestre o un ser extraño, un gremlin en la cola. Está vestida como ellos. Si buscas la imagen, Jaime Rosales ya nos lo hubiera puesto. No, está como, parece casi un Teletubby en blanco y negro, wow, que es como están vestidos estos. Y la otra, un episodio muy padre, conceptualmente, porque pues en términos de efectos es un poco irrisorio, pero bueno, principios de los 60 cuando hicieron esta serie. Se llama Will the Real Martian Please Stand Up? El verdadero marciano se puede parar, ¿no? De un grupo de personas que quedan varadas en el camino en una noche de tormenta de nieve y que se supone que puede o no haber una invasión extraterrestre. Al final se revela que uno de los pasajeros del camión sí era extraterrestre, pero hay otro que dice, pues yo también, mano, y nosotros llegamos a invadir este planeta primero, ¿no? Y descubre, el otro tenía un tercer brazo y el otro tenía un ojo en la frente, ¿no? Que era el encargado de ese diner, de ese restaurantito junto a la carretera. Entonces, sí, pues sí, ahí están esas conexiones, Ivanovich, que yo ineludiblemente tengo que encontrar, una por diseño de vestuario, porque es eso, con ese episodio de 20,000, de Pesadilla a 20,000 pies de altura, y la otra temáticamente con el que estoy mencionando de el verdadero marciano. Se podría poner el verdadero marciano de pie, pero es un gozo ese final, que puede ser también, y lo entiendo perfectamente, así que para mucha gente podrá ser todo lo contrario. Tenían que salir con esto, y con esta, está hecho chafa a propósito. Es que eso es lo que a mí me gustó. 2025 está hecho chafísima a propósito. Eso es lo que a mí me gustó, porque lo que está diciendo es, así luciría esta idiotez. O sea, esto es lo que crees que está pasando, ¿verdad? Tú, loquito, así, ¿sí? ¿Te sientes bien con tus ideas? Claro. Eso es lo que me encanta. Bueno, pero consiguiendo con este asunto de que era una sorpresa de ironía tras otra, las escenas también del desenlace de la Tierra sí son inquietantes. Sí, claro. Creo que muy bien armadas. Entonces, sí, no, lo gocé, lo disfruté, estuve tenso toda la película, estuve preocupado, y ese final me parece formidable. Sencillamente estoy de acuerdo. Formidable. Ridículo, absurdo, ¿no? Pero a propósito. Y visualmente te lo hace saber, ¿no? Mira tus extraterrestres. Sí. Y la nave, pues, Ivanovich, la nave. Pues ahí está, muchas gracias por haber hecho esto también, Charlie. Sé que no te encanta hablar de spoilers, pero creo que vale la pena tantito. Gracias a quienes se quedaron, amigos. Ahora sí, ya no hay nada más del episodio. Ya nos vamos, nos escuchamos la semana que entra. Adiós. Adiós.